Hola, soy Camilo Angulo, investigador y profesor de Diseño de Producto y Gestión de Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Mis temas de investigación han girado principalmente sobre la representación en diseño, desde una perspectiva interesada en la enseñanza y el aprendizaje de estos procesos. He desarrollado proyectos de investigación, tengo un semillero denominado Bocetario, he trabajado en algunos proyectos interdisciplinares, especialmente con áreas de la salud, y también he compartido este tipo de temáticas en experiencias académicas nacionales e internacionales. Desde el año pasado he tenido el gusto de colaborar con el Observatorio de Diseño y Creación de la facultad, proponiendo la línea de observación que trata de diseño y representación, donde comparto algunas de estas reflexiones en torno a aquellas líneas dibujadas en clase de taller que hacen parte de un proceso de pensamiento para los estudiantes. Esta se caracteriza por ser subjetiva y relativa. En esencia, todos los seres humanos nos relacionamos con el mundo a partir de representaciones mentales y aquellas experiencias que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Y luego buscamos diferentes medios para poder expresarlos, ya sea bajo un lenguaje verbal, otros lenguajes no verbales, que pueden ser el movimiento del cuerpo, pueden ser señales, pueden ser gestos, emociones y por supuesto la construcción de representaciones simbólicas. En ese sentido, podemos considerar que lo más valioso de este tipo de dibujos es el proceso de pensamiento que allí ocurre. Y a eso se le debe dar un valor como construcción de nuevo conocimiento igual, por ejemplo, al de un artículo científico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La academia tiene una fuerte tradición cientificista donde se privilegia una jerarquía vertical de la construcción de la palabra sobre la representación de la imagen. Claro, circunscrito en unos parámetros de un saber universal que está articulado por las ciencias en un alto contenido epistemológico y de pensamiento verbal. Pero, como nos recuerda Buchanan, relega a un segundo plano otros tipos de expresiones de conocimiento que ocurren en la práctica artística, que es lo que nos interesa. En este contexto, realmente han mejorado las cosas gracias, para los artistas y diseñadores, gracias a esos espacios donde se reflexiona como los posgrados, donde ya se empieza a hablar de una manera más horizontal sobre este tipo de productos. Los desarrollos artísticos han logrado encontrar un espacio para potenciar las investigaciones académicas que respetan obviamente el carácter accesible, transparente y transferible como lo exige una investigación tradicional. Por lo tanto, esa invención de ideas, imágenes, dibujos, actuaciones y hasta artefactos que nos permiten llegar a nuevo conocimiento ya están siendo reconocidas como un producto que se puede adquirir desde la práctica, al igual que lo hace una investigación clásica. ¿Qué es lo interesante sobre este tema? Aprovechemos la historia y miremos un poco para atrás en el recorrido de la humanidad. Realmente el dibujo apareció primero que la palabra escrita para procesos comunicativos y se han encontrado grabados sobre piedra del Homo erectus como una antigüedad de unos 300.000 años que, según los estudios de los arqueólogos, requirieron de un pensamiento complejo e intencionado, que es lo que puede diferenciar de algo que no tiene ese tipo de intenciones.
Ese dibujo que ya trabajamos a mano alzada es universal, ya ha sido un ejercicio natural biomecánico del ser humano, que en esencia mantiene esa relación mente-ojo-mano y requiere acciones muy parecidas a las de la escritura manual. Ambas, tanto el dibujo como la escritura, son una derivación de la misma actividad fisiológica cognitiva de quien la realiza. Pero la valoración de sus productos en este momento todavía es muy diferente. Estamos tratando de equilibrar ese punto. Sigamos con este recorrido histórico. Como dije antes, pues las primeras expresiones gráficas de la humanidad se le atribuyen a esa era rupestre, muy interesantes esos hallazgos, pero realmente solo siglos después ese dibujo en particular se fortaleció con la transformación de las fibras vegetales en hojas de papel. Fue un medio que permitió que surgieran conceptos como los bocetos, con rasgos de pensamiento que comienzan a ser difundidos universalmente. O sea, podemos encontrar documentación de ese proceso. Solo hasta que los pintores clásicos y obviamente el genio renacentista de la ciudad de Florencia empezaron a desarrollar este proceso, fue que se empezó a contemplar como una actividad planificada de la cognición creativa que se hace antes de ejecutar la obra. Pero bueno, para nosotros, artistas y diseñadores, es muy importante el medio donde se registra ese lenguaje gráfico. En el caso de los bocetos, implementamos sistemas de representación que pueden ser básicamente las bitácoras de trabajo, las planchas para presentar los proyectos, el tablero cuando se trabaja en el taller, el portafolio de trabajos cuando se consignan. Hoy en día tenemos también el espacio de las redes, pero como esas ideas ocurren en cualquier momento, a veces hay que improvisar. Y también son clásicos esos ejemplos donde se dibuja rápidamente una servilleta sobre la arena en un vidrio con un marcador. Ojo, también en este proceso se está implementando la memoria para poder estructurar, registrar y recuperar conceptos con los cuales vamos a poder dialogar con otros pares, ya sea con el profesor, ya sea con los compañeros de clase. Se describe como un proceso de interacción entre los discursos de la mente del diseñador o la diseñadora y el movimiento que genera el comportamiento como una actividad humana, el movimiento del cuerpo. Debemos aprender a dibujar con todo el cuerpo. Y lo mejor puede ser dejar de trabajar en superficies horizontales y comenzar a trabajar en superficies verticales para este proceso específico en la ideación. Ahora, el proceso de externalización de esas representaciones individuales pasa por varias etapas de un ciclo progresivo, el cual permite que se vaya transformando ese boceto inicial hasta lograr llegar a un boceto potente, lleno de detalles que permita materializar la idea. Según Brunner, en los años 60, esos ciclos se pueden definir más como una espiral que como una línea recta y se caracterizan por tener tres núcleos principales. El primer núcleo, la adquisición de nueva información. El segundo, la manipulación del conocimiento. Y el tercero, uno muy importante, la verificación del proceso que se ha realizado. Cada vez que nuestros estudiantes depuran un boceto, vuelven sobre la idea desde un pensamiento mucho más estructurado que le permite trabajar con mayor detalle. Eso genera un ciclo dialéctico de ida y vuelta entre la idea que se encuentra en la mente y la realidad que está representando en el dibujo. Mientras más veces se haga este proceso, más potente puede llegar a ser esa idea. Ahora, según el profesor Goel, esa evolución consiste en primero generar unas ideas preliminares que realmente son vagas, amorfas las líneas, tal vez ambiguas, pueden ser o no pueden ser, pero luego en un proceso de refinamiento empiezan a tener un ejercicio de reflexión
y permite llegar a concluir con un tema de altos detalles que corresponden a la tercera parte de ese proceso de ejecución. Si miramos, por ejemplo, la Sociedad Americana de Diseñadores Industriales, nos pueden estar hablando fácilmente de 16 tipos de bocetos para producto. Realmente lo que hay es varias miradas sobre el proceso, ¿sí? Son como facetas según la necesidad del momento que nos permite responder con características específicas sobre la idea, información específica sobre la idea. Ahora, lo interesante en nuestro proceso formativo en la academia es que con el transcurrir de la práctica, ese estudiante considerado novato podrá convertirse en un experto ya con la capacidad de realizar más transformaciones mentales a nivel interno y poder construir con plena conciencia patrones organizados e identificables. Cuando hacemos conscientes los procesos, los podemos depurar mejor. Si nos ponemos en una situación profesional, esas líneas dispuestas que componen un boceto ya no se basan en la ejecución de tareas realizadas por un solo individuo. Esto debido a que debemos cambiar la visión hacia un objetivo compartido y para trabajar proyectos de mayor complejidad. Un solo dibujante no es suficiente para los proyectos actuales. Por lo que ahora vemos bocetos que son frutos de la construcción de una representación colectiva. Intervienen muchas personas. Son como varios corazones latiendo al unísono sobre una idea. Es un proceso muy interesante. De acuerdo con el profesor Alfredo Gutiérrez, estamos viviendo un tránsito en la educación. Pasamos del paradigma vigente de esa línea industrial que se relaciona con lo dogmático hacia una nueva frontera de lo colaborativo, como un principio reformador de las prácticas y metodologías, donde se adquiere un gran valor de codiseño, otro de coautoría y yo me permito agregar uno de boceto colaborativo. Estamos hablando de procesos de dibujo en tiempo real, donde las personas pueden estar en locaciones diferentes y pueden estar trabajando múltiples usuarios sobre la misma idea. Por ejemplo, gracias a desarrollos que está haciendo el Hybrid Lab de la Universidad de Montreal en Canadá, que nos permite llegar a estos tipos de acciones colaborativas. Como se dan cuenta, tenemos muchos temas sobre los cuales reflexionar en torno a las representaciones en diseño. El principal interés realmente es poder llevar estas reflexiones a la práctica en clase de taller. Por eso, los quisiera invitar a que recorran la página del observatorio en todas sus líneas y que comiencen a ser parte de este gran proyecto. Por ahora les agradezco por su atención y no resta más que enviarles un saludo y esperar que nos veamos pronto.